Bienvenidos a Camino a la Verdad. Continuamos con la serie de revelaciones de Yeshua a través de Juan. Hacemos primero nuestra bendición para que sea palabra del Espíritu Santo y no palabra de esta servidora. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav ve'asher natar lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado el camino de salvación a través de nuestro Mesías, el ungido, Yeshua HaMashiach. Entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Esto nos lleva a entender Isaías 65:17, que nos dice: porque aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En 2 de Pedro 3:13 también nos refiere a este capítulo del libro de Enoc, en el que nos recuerda esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Nos dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en las cuales mora la justicia. También en Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, el mar ya no es. Y continúa el texto base de Enoc diciendo: y luego de esto habrá muchas semanas cuyo número nunca tendrá fin, en los cuales obrarán el bien y la justicia, y el pecado ya no será mencionado jamás. Este es el capítulo 94 de este libro. También nos lleva a entender el mayor pecado del que habla. También se refiere a esa falta de justicia, a esa falta de guía de la palabra y de la Torá. Esto nos lleva a Deuteronomio 29, cuando dice en el versículo 17: habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de piedra, madera, plata, oro, que tienen consigo. Quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Yahweh, nuestro Elohim, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Yahweh no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y asentárase sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh raerá su nombre de debajo del cielo. Por lo tanto, aquellos que se dicen que todo va a estar bien, que todo va a ser para bien, y que el no cumplir la palabra no trae ningún castigo, están muy equivocados. Salmo 85 del 10 al 13. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahweh dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos pondrá en camino. Estas palabras de David, que hacen referencia justamente a Yeshua, como él era la verdad encarnada en esta tierra, brotando de la tierra, y como la sabiduría y la justicia se unían a él a través de ese beso que simboliza la paz. Se unieron en un beso que simbolizaba la paz, y esa justicia que iría delante de él y sus pasos pondría en camino, o sea que él es el camino, la verdad y la vida. La primera vez que para Israel se refiere a la palabra profeta es cuando se refiere en el profeta al patriarca Abraham, al profeta Abraham, en su estancia con Abimelech. Le dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, y cito textualmente Génesis 20,
versículo 7 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, Nabí, y orará por ti y vivirás, y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Otra mención a Nabí, que es Strong 5030, es justamente Éxodo 7 del 1 al 2, dice, y Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, Nabí. Otra mención a la palabra Nabí, profeta, es en Números 11:29 cuando dice Moisés contestándolo a Josué, hijo de Nun, le dice, Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahweh fuesen profetas y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos, profetizando esto, ¿no? Que el pueblo de Yahweh fuese profeta. Esta misma palabra Nabí figura en Deuteronomios 13, del 1 al 3, cuando dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de este tal profeta, por más que fuere con una señal o con un prodigio, con un milagro, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os prueba para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por lo tanto, no debemos seguir a esos falsos profetas que nos dicen que hacen señales, que hacen milagros, que bajan fuego del cielo. Eso es todo mentira, es todo falsedad. Incluso pueden llegar a ser milagros reales, pero esto los distingue y es que vayamos en pos de dioses ajenos. Debemos tener muy claro cuál es nuestro Elohim. Debemos conocerle muy bien, conocer su Torá, su pensamiento, cómo él piensa, cómo él entiende, para poder diferenciar a esos falsos profetas. Luego Yahweh comienza a enviar a sus profetas. En Jueces lo vemos, el primero que envía de esa serie de tantos profetas que llegan anteriores, por supuesto, al profeta de profetas, que es Yeshua. Es en Jueces 6:8 cuando nos dice, Yahweh envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Eso es lo que diferencia siempre a Yahweh de los otros dioses. Él es un Dios que libera de la esclavitud y nos muestra que Él es el mismo que hizo salir a su pueblo, a sus elegidos de Egipto. En Nehemías 9:23 dice, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, humillaste delante de ellos a los moradores del país, los cananeos, los cuales entregaste en su mano a sus reyes, a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Empero te irritaron, y rebeláronse contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y por hacer lo malo delante del Eterno, por 700 años hubo profeta, y le decían al pueblo, vuélvanse a Yahweh, vuélvase a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero no se arrepintieron, no se volvieron de su maldad y por lo tanto se les dio esta última oportunidad a Israel. Y estos son los profetas que son los más reconocidos, donde dejaron escrito su testimonio. Isaías fue el primero, después, por supuesto, de la mención de Enoc, y antes de Enoc, Adán, pero en el periodo asirio existió Isaías, en el periodo histórico asirio, en el reino de Judá,
estaba al sur, que estaba al sur. Jeremías después, el periodo babilónico, en el reino de Judá también al sur. Ezequiel, que ya estuvo en la época de Babilonia, poco antes y durante el exilio. Daniel después, que escribió el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es el libro apocalíptico que se escribió en el exilio babilónico. Después de Daniel viene Oseas en el periodo asirio, que fue el reino de Israel del norte. Joel, que daba la profecía en Jerusalén, en la capital de Judá. Amós, en el periodo asirio también, en el reino de Israel, pero del norte. Abdías. Después viene Jonás, que estaba la profecía en Asiria, también daba su profecía en Asiria. Miqueas, en el periodo asirio, en el reino de Judá del sur. Nahum, que también es del sur, en el reino de Judá del sur, en el periodo babilónico. Habacuc, Sofonías, todo esto es periodo babilónico, en el reino de Judá del sur. Después viene Ageo, ya en el reino persa. Zacarías y Malaquías, también parte del imperio persa. Todos estos profetas vinieron para avisar justamente al pueblo de Israel que debía arrepentirse, debía volver a su primer amor, debía volver en Teshuvá. Y la última oportunidad para este pueblo sería justamente el profeta más grande desde Moshe, que es Yeshua HaMashiach, el ungido del Eterno, el profeta de profetas, que vendría justamente a completar esa fase, la fase más importante de toda la profecía, el cumplimiento de toda la palabra. Del primer profeta que se hace referencia en la escritura es en Bereshit, en Génesis, y es de Enoc. Judas se refiere a él como que Enoc tenía la misma autoridad de Isaías. Los judíos tenían a Enoc en la época anterior a Yeshua. En los jubileos, está en el libro de los jubileos y en el libro de Yashar. Enoc profetizó y fue el séptimo desde Adán. El libro de Enoc está catalogado como apócrifo por la Iglesia universal o católica romana, pero concuerda con el mensaje profético de la escritura, de toda la escritura, encontrado en el Qumran. Es igual que Isaías, ambos tienen la misma autoridad divina. Leemos en el capítulo 89 del libro de Enoc, del 2 al 15, la historia del diluvio. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra, dice. Porque en el versículo 2 dice, yo estaba mirando y vi 7 chorros echando mucha agua sobre la tierra. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y a subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas. Esto coincide con Génesis 7:11. Dice, por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella, los toros, porque hace referencia a las personas como toros, los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas. El barco flotó sobre las aguas, pero todos los toros, asnos salvajes, camellos, elefantes, se refiere a distintos tipos de genética de distintos tipos de personas. Dice, camellos, elefantes se hundieron en las aguas. De nuevo vi en mi sueño cómo los chorros de agua desaparecieron del alto techo. La grieta de la tierra fue nivelada, pero otros abismos se abrieron. Y el agua empezó a descender sobre ellos hasta que la tierra quedó al descubierto. La barca reposó sobre la tierra y la oscuridad se retiró y apareció la luz. Esto está igual que en Génesis 8:13. Entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca y con él los 3 toros. A este toro blanco se refiere a Noé.
Y dice, con él los 3 toros de esta barca, con él. Dice, uno de los cuales era blanco, que se refiere a Sem, en la descendencia semita. Dice, se parecía a ese toro, al mismo Noé, se parecía a Sem, era de la misma descendencia genética, digamos, del mismo tipo espiritual, físico y mental, ¿no? Y el otro era rojo, es Cam, ¿no? Como sangre, y el otro negro, Jafet. Y empezaron a engendrar bestias salvajes y aves, y hubo una multitud de toda especie, leones, leopardos, perros, lobos. Aquí está hablando de todos los pueblos paganos, ¿no? Los cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalíes, halcones, todo esto está como en Génesis 10 y 11. Y comenzaron a morderse unos a otros, ¿no? Y ahí sigue contando de esa forma alegórica, cómo muestra toda la descendencia hasta los días de Egipto, hasta los días de Moisés, porque después sigue narrando y dice, comenzaron a morderse unos a otros, el toro blanco que había nacido en medio de ellos engendró un asno salvaje, que es Ismael, y también un becerro blanco, que es Isaac. El asno salvaje se multiplicó. Esto está en Génesis 21, del 12 al 13. El becerro blanco que es Isaac, que había sido engendrado por el toro blanco, que es Abraham, engendró un jabalí, que es Esab, un jabalí negro, y un carnero blanco, que es Jacob. El jabalí engendró muchos jabalíes y el carnero engendró 12 ovejas, o sea, las 12 tribus de Israel. Y aquí está en Génesis 25, del 25 al 26, y Génesis 35, del 22 al 26, como cuenta toda la profecía de Enoc, que ha sido cumplida absolutamente toda. Dice, cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, le dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja, que es Yosef, a lobos, y la oveja creció entre lobos. Esto es como creció Yosef entre los egipcios. Dice Génesis 27, del 12 al 36. El carnero, que era Israel, guió a todas las 11 ovejas que quedaban, que son las 11 tribus, a habitar y pasar con él entre los lobos, entre los egipcios. Y ellos se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. Esto está en Génesis 46, del 1 al 7. Los lobos, los egipcios, empezaron a oprimir el rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y arrojar a sus pequeños a una corriente de agua, el Nilo, ¿no? Antes de nacer Moisés, como hubo una matanza muy grande de niños en las corrientes del Nilo. Y entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su Señor. Ese es el nacimiento de Moisés. Está en Génesis 47, 27 y Éxodo 1, del 7 al 22. Esos son los 17 años en Egipto. Después dice, una oveja que había escapado de los lobos huyó y fue hasta donde los asnos salvajes, hasta los ismaelitas. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente, hasta que descendió el Señor del rebaño a la voz de las ovejas, desde su alto santuario vino a su lado y las hizo pacer. Esto es como justamente Yahshua baja en esa expresión de esa materialización, digamos, en el monte Sinai. Y dice, eso está en Éxodo 2, del 15, 22 y 23. Entonces Moshe se sentó junto al pozo. Allí también está cuando dio a luz un hijo y lo nombró, y como aquí es también el extranjero que quedó en Hersbon, ¿no? Llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos para que los intimara a no tocar más a las ovejas. Esta es la zarza ardiente, ¿no? Como se expresa el ángel de la faz en diferentes formas, ¿no? Como se expresa el Creador en una zarza ardiendo, ¿no?
y como le habla a Moisés. Y esta oveja fue donde los lobos por orden del Señor, y otra oveja se encontró con ella y fue con ella. Y fueron las dos, entraron juntas a la asamblea de los lobos, a la asamblea del faraón de Egipto, por orden del Señor. Y les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. Esto está en Éxodo 5 del 1 al 5. Desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas, y las ovejas gritaron fuerte, ese gran clamor que hubo en Éxodo 5 del 6 al 9. Y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos, y los lobos comenzaron a lamentarse, y en cambio las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. Esas fueron las plagas, cuando el Señor baja a castigar a esos lobos, ¿no? Esto está en Éxodo 7, 11 y 12 del 29 al 31, las plagas de Egipto. Y vi las ovejas cuando partían de entre los lobos, y los ojos de los lobos fueron oscurecidos, y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. Estas son las 600.000 almas que salen de Egipto y huyen del faraón. Esto está en Éxodo 12, 37 y 14 del 5 al 7. Pero el Señor de las ovejas fue con ellas, conduciéndolas. Todas sus ovejas le seguían, y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. Esa se está describiendo cómo era el Señor, el ángel de la faz. Éxodo 13, 21 y 22 y 14, 8. Dice: los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas hasta que se las alcanzaron cerca de un estanque de agua. Este es el faraón que alcanzaron junto al mar, ¿no? Está en Éxodo 14, 9. Pero este estanque de agua se dividió, y el agua se levantó de un lado y al otro lado su cara, y el Señor los condujo y se colocó él mismo entre ellos y los lobos. Mira cómo nos muestra cómo el Creador protegía a su pueblo, colocándose a sí mismo entre el mal y su rebaño, ¿no? Esto está en Éxodo 14, 21 al 22. Por eso Yeshua también se refería a nosotros, a su rebaño, como las ovejas, porque desde Enoc, que es relatado de esa manera, esas metáforas que utilizaban para poder explicar a algo que estaba tan lejano en el tiempo, para Enoc y para todos los profetas que no entendían, incluso de esta manera relatado con animales y con símbolos de esta forma, aún así no entendían la certeza absoluta que tenían las palabras que les estaban siendo dictadas. Como esos lobos no veían más a las ovejas, ellos anduvieron en medio de este estanque, y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas. Esos lobos en este estanque de agua, Éxodo 14, 23. Increíble cómo cuenta cómo atravesaron el mar de los juncos, el mar rojo, y pasaron por él, y también los persiguieron, y el Creador mismo era el que los guiaba y el que estaba entre medio para proteger a su pueblo. Y cuando ellos vieron al Señor de las ovejas, se regresaron para huir de su presencia, pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. Éxodo 14, 24 al 27. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño perecieron sumergidos y ahogados, y las aguas los cubrieron. Esto está en Éxodo 14, 28. Muere el ejército completo del faraón en el Mar Rojo, y el rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba, y sus ojos se abrieron y vieron, y miré hasta que el Señor del rebaño los apacentó, les dio agua, hierba, y la oveja fue y los guió. Esto está en Éxodo 15, 22 al 27 y 17, 6. La oveja subió a la cima la primera vez de una roca elevada, y el Señor del rebaño le envió en medio del rebaño, y todas ellas se mantenían a distancia. Esto está en Éxodo 19:3, cuando recibió las tablas, ¿no? Entonces miré, aquí el Señor del rebaño se alzó frente al rebaño, y su apariencia era potente, grandiosa y terrible, y todo el rebaño lo vio y tuvo miedo de él. Esto está en Éxodo 19:16.
Dice, todas estaban asustadas, temblando ante él, y le gritaron al cordero, que era su segundo y que estaba en medio de ellas: nosotras no podemos estar delante del Señor. Entonces se volvió el cordero que las guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Pero el rebaño comenzó a cegarse y a apartarse del camino que les había señalado, sin que el cordero supiera tales cosas. Esto fue cuando fueron perdidos, ¿no? En Éxodo 32, del 1 al 6. Y el Señor del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño, y el cordero lo supo, y descendió de la cima de aquella roca, y vino al rebaño, y encontró a la mayoría cegadas y extraviadas. Éxodo 32, 7, del 10 al 19. Y cuando lo vieron, comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles. Y el cordero tomó con él a otras ovejas y vino al rebaño. Degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. Éxodo 32, del 27 al 28. Continué viendo este sueño hasta que este cordero se transformó en hombre, construyó un campamento para el Señor del rebaño y llevó todo el rebaño a ese campamento. Entonces, ¿cuándo se transforman estos seres animales en hombres? Se transforman en hombres cuando cumplen con obras lo que les es pedido por palabra. Primero guían, primero cumplen hasta cierto punto, pero luego llega un momento en el que el edificar, el construir, el hacer, tanto como el pensar, el sentir y el guiar, les es imperativo y lo hacen por obediencia y por amor. Esto está en Éxodo 33, 7 al 11 y 40. Seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero, que es Aarón, y el cordero es Moisés, y que dirigía las ovejas, y observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido, y se levantaron en su lugar unas menores, y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río, al Jordán, ¿no? Después la oveja que los guiaba, Moisés, que se había convertido en hombre, fue separada de ellas, y se durmió. Y todas las ovejas la buscaron y lloraron por ella con grandes lamentos. Esto está en Éxodo 34, del 5 al 7. Vi hasta que terminaron de llorar por esa oveja. Después atravesaron este río y vinieron otras ovejas que las guiaron en lugar de las que se durmieron después de haberlas guiado. Esto está en Deuteronomio 34, 8 y Josías 17. Vi las ovejas hasta que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida. Vi esas ovejas hasta que fueron saciadas y ese campamento estaba entre ellas en esa tierra agradable. Tan pronto como abrían los ojos se cegaban, hasta que se levantó otra oveja y las guió y las condujo a todas y se abrieron sus ojos. Esta otra oveja es Samuel y empieza Primera de Samuel 3 del 1 al 14. Los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar estas ovejas hasta que el Señor de las ovejas levantó un carnero de en medio de ellas para guiarlas. Este carnero es el rey Saúl, ¿vale? Primera de Samuel 4 del 1 al 10 y 10 del 17 al 25. Este carnero comenzó a embestir de un lado a otro a perros, zorros y jabalíes. Los jabalíes son los edomitas, ¿no? Hasta que hizo perecer a todos ellos. Son todos las tribus paganas, todos estos animales. Hice esta oveja cuyos ojos fueron abiertos, Samuel, que es el profeta, vio que el carnero, el rey Saúl, que estaba entre las ovejas, lo abandonaba en su gloria y comenzaba a embestir a las ovejas, pisotearlas y comportarse de forma indebida. Esto está en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Entonces el Señor de las ovejas envió al cordero, a otro cordero, que es David, y lo ascendió para que fuera un carnero, el rey David, y dirigiera las ovejas en vez del carnero, el rey Saúl,
al que había abandonado su gloria. Y fue a su lado y le habló en secreto y lo ascendió a rey, a carnero, y lo hizo juez y pastor de las ovejas. Pero durante todos estos acontecimientos los perros oprimían a las ovejas. El primer carnero, Saúl, persiguió al segundo, a David, y este segundo salió y huyó de su presencia, pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. Los que abatieron al rey Saúl, ¿no? Los mismos son estos perros. Por tanto, el libro de Enoc tiene cumplimiento en toda la escritura. En Judas se refiere al libro de Enoc cuando habla justamente a la congregación y le dice que algunos hombres han entrado encubiertamente dentro de la congregación, los cuales antes habían estado ordenados para la condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Elohim en disolución y negando a Elohim, que solo es lo que tiene dominio, y el Señor nuestro Yeshua. Él los amonesta, ya que alguna vez habían sabido esto, y que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y se refiere a todos los que no creían en el Señor, a los ángeles que no guardaron su dignidad, se refiere a los de Sodoma y Gomorra, se refiere justamente a los que amancillan a través de estos que también son soñadores, que amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Se refiere a los temerosos, como el arcángel Miguel, que contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, y que no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos que maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Entonces, el libro de Enoc es citado por los mismos apóstoles y es parte de esa riqueza que tenemos para poder entender todas las profecías cumplidas y todo lo que ya ha sido manifestado por nuestro Padre Eterno. El Eterno usó la desobediencia del pueblo de Israel justamente para alcanzarnos a todos nosotros, a las naciones, hacia la salvación. Esto está en Mateo 13, cuando nos habla de la parábola del sembrador. Y dice: el reino de los cielos se ha acercado, es semejante a un hombre que siembra la buena simiente en su campo. Ese hombre que siembra la buena simiente es justamente Yeshua. Mas durmiendo a los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Este enemigo es justamente el diablo, y lo explica Yeshua. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles, de manera que como es cogida la cizaña y es quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque él justamente hablaba en parábolas para que las personas que no tenían esa bendición de oír y entender
se salvaran. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean, de los ojos oigan, de los oídos, del corazón entiendan, se conviertan, y yo les salve. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del que siembra. Él nos instaba a entender cómo sería ese tiempo del fin, en el cual hay dos simientes, una que es el trigo, que es el que se inclina en humildad cuando es en obediencia, cumple el pensamiento, el mandamiento, el entendimiento del Padre, y el otro que se mantiene erguido, pero sin fruto, que es justamente la cizaña. La cizaña y el trigo son plantas muy similares, y solo cuando termina su proceso hasta el final, cuando dan el fruto, es cuando podemos diferenciarlas con claridad. La cizaña siempre se mantiene erguida en orgullo, y la simiente del trigo, al tener tanto fruto, se inclina y se doblega. Esto es lo que nos muestra justamente cómo será tan importante el tener el entendimiento y el aplicarnos la obediencia en sus palabras, en sus mandamientos, y en la medida justa del mandamiento a través de Yeshua, su unigénito. Ya nos decía también Judá, no hay profeta en su propia tierra. Es muy difícil escuchar y entender cuando la palabra viene desde nuestros amigos, desde nuestros familiares, desde nuestros padre, madre o hermanos. Es muy difícil ser profeta en la tierra de uno, pero debemos esforzarnos en tiempo y en destiempo para poder llegar a la mayor cantidad de oídos, de almas deseosas de escuchar la buena nueva, la palabra de profecía, el entendimiento de este tiempo. Pero, ¿qué nos habla justamente Enoc de este tiempo? Lo veremos justamente en donde se refiere a los profetas. Dice, después vi a esas ovejas cerrar de nuevo, ir por una multitud de caminos y abandonar su casa. El Señor de las ovejas llamó de entre ellas a algunas ovejas y las envió al lado de las ovejas, pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Estos fueron los profetas que el Señor fue enviando y de las cuales fueron siendo asesinadas. Enoc capítulo 90, versículo 19. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas, y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y todas las aves huyeron de su presencia. Todo el mensaje de Yeshua era justamente esa espada, la palabra. Todo el mensaje era de inspiración divina. Él no hablaba por él, sino hablaba por el Padre que lo envió. La incredulidad hacia el profeta, y más aún al Mesías, traería esas grandes consecuencias de dejar al pueblo en abandono, y solo los que lo seguirían serían aquellos que entenderían
y harían en consecuencia. A cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Deuteronomio 18:19. En Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa es la espada. Los que no oyeron fueron cortados. Solo un remanente recibió al Mesías, porque los líderes de este pueblo Yehudim, judío, no esperaban al Mashiach, no lo esperaban como él vino, sino como ellos creían que debía venir. Creían en un reino físico, creían en un rey que traería un líder, en un rey, en un líder, en un político económico, un rey poderoso que destruiría el imperio romano. No entendieron y no supieron interpretar a los profetas, dejándose guiar por interpretaciones de hombres. Esto está en Zacarías 6, del 12 al 15. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: de aquí el varón, cuyo nombre es Retoño, pimpollo, el cual germinará en su lugar y edificará el templo de Yahweh, Yahshua HaMashiach. Él edificará el templo de Yahweh. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solío, y consejo de paz será entre ambos a dos. Y consejo de paz. Él estará en su trono, en su trono. En el versículo 20 del mismo capítulo 90 de Enoc dice: vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable. El Señor de las ovejas se sentó sobre él, y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. Y el Señor llamó a esos hombres blancos, a los 7 primeros mandó que ellos llevaran ante él, y comenzaron por la primera estrella que las guiaba, y todas las estrellas cuyo miembro es el igual que los caballos, ellos las llevaron a todas ante él. El miembro sin al miembro sexual se refiere. Y dice: luego él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo: toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas, que después de haberlas recibido degollaron a muchas más de las que se les había mandado. Estos 70 pastores son las 70 naciones, son los 70 años de exilio, son los 70 príncipes o zares, que son los dominios de los cuales astrales, en los cuales están doblegados los pueblos. He aquí que los vi a todos encadenados, y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas. Ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo lleno de fuego, llamas y columnas de fuego. Esto está en Oseas 4, del 1 al 8. Donde nos describe justamente esto, porque no escuchaban, no pudieron entender, no terminaban de entender. En Lucas 19, del 41 al 44 nos dice: y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, Yeshua, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No entendieron, no escucharon
no comprendieron, no pudieron entender y por lo tanto fueron derribados por el pueblo romano, por ese imperio y fueron sitiados. Qué importante es entender en qué tiempos estamos. Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más, para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta maldición de Yeshua sobre la higuera es una representación de esa maldición sobre los líderes de Judá, sobre ese fariseísmo, sobre esa gente saducea que rechazaba la palabra del Padre, poniendo sobre los fieles un yugo que ni siquiera ellos eran capaces de llevar, quitando y poniendo, añadiendo. Y esto es hasta el día de hoy que no tienen fruto, fruto en el espíritu, fruto de entendimiento, discernimiento de espíritu. Nunca más nazca de ti fruto. Habacuc 3 del 17 al 18 dice: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva. Y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Yahweh el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Aunque falte, me alegraré en el Eterno, en Elohim, que es mi salvación. Es la vida, es a través de sus bendiciones, de sus misericordias, como entendemos la obediencia. Él es un Padre que ama, pero que también reprende a sus hijos para que le escuchen. Y si aún con esas cosas no me oyeréis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. ¿Les suena el cielo de hierro? Las fumigaciones constantes, los aviones pasando y echando metales pesados. La tierra como metal, de tanto que cae esos metales a la tierra y la hacen infértil, sin capacidad de cultivo. Esto nos habla justamente de cómo Él, en su misericordia, nos castiga para que entendamos, para que obedezcamos, para que volvamos a verle a Él. Somos los justos los que obedecemos, aquellos que recibimos la misericordia tan grande de su perdón y abrazamos su palabra, devoramos su palabra. Y es a través de esa gran salvación como entendemos cuál es el camino, cuál es el propósito de esta vida, y entendemos cuál es el fin de ese castigo. Entendemos que Él quiere que todos, no solamente los que ya le escucharon y los que ya cumplen, sino que todos aquellos perdidos le encuentren, le escuchen y obedezcan. Entonces les llama, les pide, les reclama. Vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Qué pasa con los árboles cuando no dan su fruto? No hay frutos espirituales, no hay paciencia, no hay mansedumbre, no hay amor, no hay temor de Yahweh. Todo les da igual.
quebrantan la ley y no tienen vergüenza porque no tienen conciencia, porque han perdido la conexión con el Creador y no la buscan ya porque están ciegos, sordos y no saben clamar, no saben pedir, no saben entender en ese clamor, en ese lamento, porque no han entendido que de esa forma, en esa obediencia, en ese clamor, en esa súplica, es como Él vierte sus bendiciones y sus miseraciones sobre su pueblo. Y es cuando Él realiza esos grandes milagros, esas grandes proezas, esas maravillas que transforman todo el mal en bien para los suyos, para aquellos que tienen la fe y el entendimiento, el testimonio de Cristo, de Yeshua, y la fe en la palabra, el conocimiento de la palabra en obediencia, no solamente en entendimiento mental, sino en sabiduría, que es el conocimiento aplicado a la experiencia en nuestra vida. Es ahí donde obtenemos los frutos. Son las obras que obtenemos de la fe. Son la aplicación de lo que entendemos y de lo que aprendemos cada Shabbat en nuestra vida. A orar, a ponernos en sus manos, a hacer su voluntad, a ser guiados por su palabra y a buscarla incansablemente, a clamar por Él, incansablemente a pedir su bendición, incansablemente como un niño que clama por el alimento de la madre. Así como un bebé clama y clama para obtener su primer alimento, así nosotros debemos clamar a nuestro Padre para que Él nos bendiga con sus misericordias, con sus bendiciones y con su alimento espiritual que necesitamos desesperadamente para poder sobrevivir a este mundo alejado de todo espíritu, a este desierto del espíritu que es la carne. Seguimos en la próxima entrega y me despido con un shalom y bendiciones. Shalom.